que está allí en Sechep. Leo. Exactamente, y nos encontramos con su presidente, José Vistoletti, que nos atendió tan gentilmente. ¿Cómo le va, presidente? Bueno, hablar acerca de la merma, del robo de cables en la provincia, ¿qué información tiene al respecto? ¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo les va? Buenos días. Para hablar de merma tendríamos que hablar con respecto a qué merma. En realidad el robo de cable es algo que permanentemente existe en la empresa, en toda la provincia. Lo que sí, si la merma refiere a épocas donde fue abundante, digamos, año 24, 23, inclusive parte del 25, sí, con respecto a esos años ha mermado considerablemente. Más dedicado a la comercialización en esa época. Esa época seguramente estuvo muy en boga. Recordemos como hecho puntual la caída del camión cerca del Hiper Libertad, donde se encontraron varias toneladas, más de 8 toneladas de elementos robados de Sechep, mucho cobre, el cobre viene de los cables, muchos transformadores. Entonces, con respecto a eso, a esa época, sí, obvio, bajó. Eso, como quedó acreditado con ese mismo camión volcado, tenía como destino la venta de todo eso. Se robaba para vender, el que robaba lo vendía, y a su vez eso después salía de la provincia hacia otros mercados. Bueno, con respecto a eso ha mermado considerablemente. Entendemos que ahora los cables robados, los artefactos los focos, son más para un consumo personal y o puntualmente también para aquellos que hacen trabajos clandestinos de extensión de línea, roban los cables para poder hacer esas extensiones cuando son contratados para hacer ese trabajo. Pensamos que por ahí, hoy por hoy, está pasando ese robo. De cualquier manera, sea el que sea, es un gran perjuicio, en primer lugar para la comunidad, y obviamente para Sechep, que es el que tiene que después reponer toda esa infraestructura. Sin duda, con respecto a los datos, el Gran Resistencia está por encima, digo, con respecto a estos robos en el interior de la provincia. Obviamente que por Resistencia, la ciudad tan grande que es, y se implica, es mucho mayor acá que en el resto de las provincias. No quiere decir que no se dé, claro, pero no se dan los porcentajes que sean Resistencia, en Saspeña, obviamente son los que tienen los porcentajes más altos, los índices más altos de robo, pero no deja de pasar en algunos otros pueblos. Estoy viniendo de Colonia Lisa y también estábamos hablando que en el ingreso a Colonia Lisa había unos problemas, unos focos que lo habían robado justamente recién. O sea, también se ven esos pueblos chicos, pero no en la magnitud o en la medida que sean en ciudades más grandes. César, compañeros, el presidente Vistoletti los escucha. Si quieren trasladarle alguna consulta. Sacándolo un poco también del tema con respecto al robo de cables, sino que también este aumento que se vino en la luz. Sé que sabemos que que están trabajando por un nuevo subsidio. ¿Cómo siguen esas tratativas? Discúlpame, ¿a qué aumento hace referencia? Bueno, obviamente que estamos hablando de la diferencia que se paga en enero, febrero, marzo, todo lo que aumenta de consumo. Ah, perfecto. Eso es bueno aclararlo porque hay una gran confusión en la gente que está hablando de aumento de las facturas de luz y en realidad lo que estamos advirtiendo nosotros, por lo menos en todas las que recibimos, consultas que recibimos en la empresa, es consumo. Estamos pagando las facturas que están llegando en este momento, son facturas de enero y febrero. Obviamente las facturas de enero y febrero ya vienen con consumos de enero y febrero. Al respecto, yo pido que comparen cuánto consumieron en enero del mes pasado o en febrero del mes pasado, según cuál sea la boleta, y en líneas generales los consumos son muy similares a los de los mismos meses del año pasado. Entonces, con respecto a eso, sí, sin lugar a dudas, eso es lo que estamos viendo, y eso nos preocupa, entrando a tu pregunta, que nosotros sabemos que se ha conseguido después de mucho tiempo y gracias a un gran trabajo del señor gobernador y los gobernadores del Norte Grande, el subsidio de verano tan querido por todos en el sentido de que se nos considere una zona cálida. En el caso del Chaco fue considerado zona muy cálida, Chaco, Formosa, Corrientes, con 550 kilos subsidiados para los meses de diciembre, enero y febrero. El problema radica en que en el mes de marzo ya la resolución de Secretaría de Energía de Nación no considera un mes cálido y lo baja el subsidio a 150 kilos.
Es decir, que vamos a pagar marzo en el mismo porcentaje que tiene la misma temperatura que tiene la misma temperatura que febrero, vamos a tener un subsidio de 150 cuando en febrero tenemos un subsidio de 550. La gente va a sentir esa diferencia, entonces verdaderamente desde el día 1, en realidad desde que se aprobó la resolución de SECHEP, venimos haciendo reclamo a la Secretaría de Energía pidiendo que se amplíe también para el mes de marzo los 550 kilos, y ahora también hemos logrado que esto unificar las posiciones de las distintas distribuidoras del norte, Corrientes, Formosa, en acompañar esta posición y llevar todo a la Secretaría de Energía haciendo el mismo pedido. Y obviamente que también se está trabajando desde el gobierno y el propio diputado nacional Guillermo Agüero trabajando e impulsando fuerte de todo el norte grande. Sí, o sea, Lalo, que si no llegan este subsidio o seguir la tratativa con la Secretaría de Energía, ¿se pagaría más en marzo, digamos, que lo que se pagó en enero? El subsidio que vos tenés en marzo va Ajá. a ser mucho menor Claro. que el subsidio que se reconoce en febrero. Claro. 550 en febrero, 150 en marzo. Vas a tener 400 kilowatts de diferencia Claro. en menos en marzo que van a estar subsidiados. El promedio de consumo... Cuando la temperatura, perdón, disculpame, Sí. cuando el promedio de temperatura es exactamente Claro. igual entre febrero y marzo. Claro. Un poquito más, un poquito menos, pero estamos en las mismas, Sí. en las mismas temperaturas. El promedio de consumo de una familia tipo... Depende de muchas cuestiones, obviamente, pero en un verano chaqueño, si nosotros agarramos... ¿en cuánto estamos? Para contestar tu pregunta, nosotros tomamos los 440.000 usuarios chaqueños que tenemos. Y hacemos un promedio de todos esos 400 y rondan en los 500 kilos. 500, entre 450 y 550. Sí. Obviamente, eso hay que decirlo, es un uso responsable de aire acondicionado. Un aire acondicionado funcionando en los 2 horarios de 3 horas a la descanso. siesta, 2 horas a la siesta y 5 horas a la noche. Sí. Y con respecto a las personas que están enganchadas en la luz, ¿eso se avanzó también en el trabajo? ¿Disminuyó un poco? ¿Cómo vienen con ese tema? Venimos trabajando fuerte desde que se hizo el lanzamiento, pero obviamente fuerte y todos los días, por todos los barrios. El año pasado dimos 5 vueltas al Gran Resistencia, a todo el Gran Resistencia. El problema es que muchas veces hay una cultura, también hay que trabajar en un cambio de cultura. Sí. Hay una cultura durante mucho tiempo de que la gente entiende que la luz no la tiene que pagar, o por lo menos no la pagaba. Hay gente que en su vida pagó la factura de luz. Entonces, esta misma gente será por problemas económicos, serán por distintos motivos, ¿no? Pero inmediatamente se vuelven a enganchar. Ni siquiera vienen a ver si hay alguna posibilidad, si hay algún plan que contemple esa situación, que de hecho lo hay. Directamente o se enganchan porque ya lo saben hacer, o contrata una persona que ocupa esos cables que yo les dije para conectarse. Entonces, a la par de estar trabajando en esto, también estamos trabajando en ese cambio de cultura, es decir, que la luz es cara y la luz la tenemos que pagar, y la tenemos que pagar todo. No puede haber gente sin que pague la luz o sin que esté de alguna manera en algunos planes que contemplen situaciones económicas, porque que las tiene la empresa a través del gobierno provincial para contemplarle, como lo estamos haciendo en muchos barrios. Pero es un trabajo intenso y que va a seguir, porque acá el gran problema fue que se interrumpió durante mucho tiempo. Entonces, cuando no hubo control, se disparó. Era lo mismo tener, para SECHEP en principio parecía, en la gestión anterior, que era lo mismo el que pagaba que el que no pagaba. Claro. Yo les quiero decir a todos los usuarios de SECHEP que para esta gestión no es lo mismo el que paga que el que no paga. El que paga tiene los beneficios del que paga, y el que no paga, en principio, no tiene derechos. Eventualmente el gobierno provincial contempla algunas situaciones y colaboramos con esas situaciones particulares en base a determinadas condiciones. Pero no es lo mismo.
Entonces, y obviamente que tiene que ser así, y para eso estamos trabajando intensamente, y esperamos en estos 2 años que queda poder verdaderamente mejorar un poco, seguir mejorando. Ya el año pasado lo hicimos y seguir mejorando en incorporar nuevos clientes a la empresa. De hecho, nos hemos propuesto una incorporación de 10.000 a 15.000 clientes en los próximos 2 años, 15.000 este año y 15.000 el año que viene. Perfecto. José, la verdad que agradecemos muchísimo este tiempo para con nosotros aquí en Norte. No, por favor, el agradecido soy yo, que tengan buen día. Gracias igualmente. Gracias, Leo. Un abrazo, compañeros. Hasta luego. Bueno, José Vistoletti, presidente de SECHEP. En principio, la merma del robo de cables, bueno, pero después también esto último, ¿no? Que es importante a la sociedad acercarse, porque bien decía, hay posibilidad de regularizar Sí. las situaciones por ahí irregulares, y lo peligroso también que esto es, ¿no? De tener enganchado la Sí, y la también luz, el tema, además. bueno, de las boletas de luz que empezaron a llegar, que obviamente que todos sí. están espantados por el precio, pero bueno, porque es el consumo que se hizo en enero.